susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos una vez más, dientes peregrinos de la penumbra, a Ecos del Averno. Soy Daniel, vuestro guía en este viaje por las profundidades del misterio. Esta noche os invito a un viaje especial, un recorrido por 4 abismos muy distintos, pero conectados por un hilo invisible. El eco que deja lo imposible cuando roza nuestra realidad. Primero sentiremos el frío de la soledad y la enfermedad en las ruinas de un sanatorio granadino, donde se dice que los lamentos del pasado nunca se han marchado. Después alzaremos la vista al cielo nocturno de Valencia, para ser testigos de un encuentro que obligó a un avión comercial a huir y a un caza del ejército a perseguir sombras. Descenderemos de nuevo a la tierra, a una humilde calle de Jaén, para sentir el terror de una familia asediada por una fuerza invisible y destructora. Y finalmente cruzaremos el océano hasta Florida, para adentrarnos en la historia más oscura y perturbadora de un amor que desafió la muerte y a la propia cordura. Lugares, cielos, hogares y corazones, todos ellos escenarios de lo inexplicable, y al final, como siempre, nos esperará un espejo. Una reflexión sobre esos fantasmas que no habitan en los pasillos, sino dentro de nosotros mismos. Preparaos porque el descenso comienza ahora. Arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. En el corazón de la Sierra de la Alfaguara en Granada, a más de 1600 metros de altitud, y rodeado por la belleza sobrecogedora de pinos y montañas, se alza el esqueleto de un gigante olvidado. Estamos hablando del antiguo sanatorio antituberculoso del Dr. Barea. Para llegar a él hay que conocer el camino, una senda que se aparta de las rutas habituales, como si la propia montaña quisiera proteger o esconder el secreto de sus ruinas. Un lugar que nació como un faro de esperanza en los años 20 del siglo pasado. Un refugio para los miles de enfermos que, en una España sin penicilina, veían en la tuberculosis una sentencia de muerte casi segura. Imaginaros la escena. Un edificio imponente de varias plantas, con largas galerías acristaladas orientadas al sur. Fue diseñado siguiendo la doctrina de la cura del reposo.
Aire puro, sol y una alimentación estricta como única medicina. Los pacientes llegaban aquí desde todos los puntos de Andalucía, arrancados de sus familias para pasar meses, o a veces incluso años, en un aislamiento casi monástico. La esperanza era el motor, pero la realidad era a menudo desoladora. La tuberculosis era una enfermedad cruel que consumía lentamente, y muchos, demasiados por desgracia, de los que llegaron a este lugar buscando el aire que sana, encontraron solo el último aliento de sus vidas. La soledad, el miedo a la muerte, la nostalgia del hogar, todas esas emociones extremas se vivieron día tras día, noche tras noche, hasta que el sanatorio cerró sus puertas definitivamente en los años 50. Desde entonces, el tiempo, el abandono y el vandalismo lo han convertido en lo que es hoy, un imán para exploradores urbanos, fotógrafos, investigadores paranormales y para algo más, para los ecos indelebles de quienes allí sufrieron. Los testimonios documentados de quienes se han atrevido a recorrer sus pasillos en ruinas hablan de un lugar cargado de una tristeza palpable, una opresión en el pecho que muchos describen como insoportable. No es un miedo agresivo, sino una melancolía profunda que parece emanar de los propios muros. El fenómeno más reportado, casi una leyenda local, es la aparición de la Dama Blanca. Los testigos la describen como una figura etérea, alta y delgada, vestida con lo que parece ser un antiguo uniforme de enfermera o el hábito de una monja. Se la ha visto vagando por los pasillos de la tercera planta, asomándose a las ventanas vacías como si esperara a alguien, o de pie, inmóvil, en la entrada de la antigua capilla del complejo. Pero quizás lo más perturbador son los fenómenos auditivos. Se habla de escuchar con una claridad escalofriante lamentos infantiles en las zonas que correspondían al pabellón de niños, una de las áreas más temidas de este sanatorio. También se reportan con frecuencia sonidos inconfundibles de camas de metal, pesadas y antiguas, siendo arrastradas en los pisos superiores cuando no hay nadie allí. Los cambios bruscos de temperatura son otro clásico del lugar. Descensos de más de 10 grados en cuestión de segundos, incluso en pleno verano andaluz, que no es poca cosa. Grupos de investigación paranormal, como el conocido Grupo SAPE, han documentado psicofonías escalofriantes durante sus investigaciones nocturnas. En las grabaciones se han captado voces infantiles que parecen susurrar «¡Mamá! ¡Tengo frío!» o la frase que más se repite «¡No quiero estar aquí!». Son ecos de un sufrimiento real, tan intenso que parece haberse quedado grabado en el propio tejido del lugar. El sanatorio del Alfaguara no es solo un edificio en ruinas, es una cicatriz en el paisaje, un archivo del dolor donde las almas, según dicen, aún buscan el aire puro que nunca llegó a sanarlas del todo. Joder, macho. ¿Has sentido eso? Ha bajado la temperatura de golpe aquí dentro. Sí, lo he notado, mira el vaho. Estamos en junio, esto no es normal. Apunta con la linterna hacia ese pasillo, me ha parecido ver algo. La Sara. Es la sugestión, el sitio. ¿Has oído eso? Dios mío, Javi, ¿has oído eso? Sí, lo he oído. Viene de ahí arriba, del ala de pediatría. Vámonos, vámonos de aquí ahora mismo. Espera, mira, en la puerta del fondo. Dejamos los lamentos que impregnan los muros de piedra para alzar la vista al cielo nocturno.
Vamos a trasladarnos a la noche del 11 de noviembre de 1979. Un Supercaravelle de la compañía TAE, vuelo JK-297, cubre la ruta Palma de Mallorca-Tenerife con 109 pasajeros a bordo. A los mandos, el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada, piloto con más de 8.000 horas de vuelo, un profesional experimentado y muy respetado. Le acompañan el segundo piloto Ramón Zuazu y el mecánico Francisco Javier Rodríguez. Es un viaje rutinario sobre la calma del Mediterráneo. Pero esa noche, la rutina se hizo pedazos sobre el espacio aéreo de Ibiza. Eran las 11:05 de la noche. La tripulación detectó unas extrañas luces rojas a su izquierda, que se movían a una velocidad vertiginosa y parecían estar en rumbo de colisión. El comandante Lerdo de Tejada, siguiendo el protocolo, contactó de inmediato con el Centro de Control de Vuelo de Barcelona. La transcripción de esa conversación es el primer documento de un encuentro que desafía toda explicación. Tejada preguntó si había algún tráfico militar o civil en la zona. La respuesta de los controladores fue tajante y repetida. Negativo, no tenemos notificado ningún tráfico en su posición. Están ustedes solos en ese sector. Las luces no solo no desaparecieron, sino que se acercaron de forma agresiva, situándose apenas a media milla del avión, una distancia peligrosamente cercana. La tripulación las describió como un objeto con dos potentes focos rojos que no se correspondían con ninguna aeronave conocida. Ante el peligro inminente de colisión y la naturaleza inexplicable del fenómeno, el comandante Lerdo de Tejada tomó una decisión sin precedentes en la historia de la aviación civil española: abortar el plan de vuelo y solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, que en este caso era el de Manises, en Valencia. El pánico a bordo era inexistente, pues los pasajeros no eran conscientes de nada de lo que estaba ocurriendo. El drama se vivía exclusivamente en la cabina. Pero el misterio no terminó ahí. Una vez que el avión comercial tomó tierra, las luces siguieron activas, detectadas ahora por el radar del propio aeropuerto de Manises. Y aquí es donde el caso entra en una nueva dimensión, la militar. Desde la base aérea de Los Llanos, en Albacete, se dio la orden de Scramble, el despegue inmediato de un caza de combate, un Mirage F-1, para interceptar e identificar a los intrusos. A los mandos de este caza, el entonces capitán Fernando Cámara. Lo que el capitán Cámara vivió esa noche y que relató en su informe oficial, desclasificado años después, es una crónica de lo imposible. Durante más de 1 hora y media, persiguió a una de esas luces por el cielo de la península. En testimonio del capitán, encontramos que dijo lo siguiente: vi la luz. Al principio parecía un lucero, pero crecía de tamaño muy rápidamente. Cuando se acercó, la luz aceleró a una velocidad que él, en un caza supersónico, no podía igualar. Logró fijarla en su radar, pero al instante su sistema de detección sufrió interferencias masivas, quedando totalmente bloqueado. Sintió, según sus propias palabras, que el objeto era consciente de su presencia y que estaba jugando con él. El momento culminante llegó cuando, sobre el cielo de Valencia, el objeto se colocó justo detrás de su Mirage. En la jerga de combate le tenía a sus 6. El sistema de alerta de misiles de su caza se activó, indicando que estaba siendo iluminado, fijado por el radar del objeto no identificado. Un piloto de combate en un avión de guerra se sintió cazado, indefenso. Finalmente, con el combustible al límite, el capitán Cámara tuvo que abandonar la persecución y regresar a su base. El objeto se perdió rumbo a África. El Ministerio de Defensa español investigó el caso. Su informe final, desclasificado en 1994, reconoció la existencia de luces no identificadas, pero concluyó, sin aportar pruebas concluyentes,
que podrían haber sido destellos producidos por elementos de industrias químicas lejanas o un fenómeno meteorológico. Una explicación que ni Lerdo de Tejada, ni Fernando Cámara, ni los controladores aéreos aceptaron jamás. El caso Manises sigue siendo, a día de hoy, el avistamiento ovni más importante de nuestra historia. El día en que un avión comercial huyó y un caza del ejército persiguió un eco imposible en la inmensidad del cielo. Control de Barcelona, aquí TAE JK297. Confirmo, tengo un tráfico desconocido a nuestra izquierda, a unas 3 millas. Está emitiendo unos destellos rojos muy intensos. Recibido JK297. No tenemos notificado ningún tráfico en su posición. Repito, negativo, no hay tráfico. Pues yo sí lo tengo, y se está acercando. Aumenta de tamaño a una velocidad increíble. Solicito información. Esto no es normal. JK297, aquí Control de Valencia. ¿Puede confirmar su situación? Lo tenemos casi encima. Nos está siguiendo. No responde y no se identifica. Esto es una violación grave de seguridad. Por la seguridad de mi pasaje, procedo a descender y desviar rumbo a Valencia. Solicito aterrizaje de emergencia. Repito, aterrizaje de emergencia. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y del cielo insondable, nuestro viaje nos devuelve a la tierra, a la claustrofobia de 4 paredes donde el infierno se desató. Nos vamos a trasladar a Jaén, a una humilde vivienda en la hoy desaparecida Calleja del Infierno, en el barrio de la Magdalena. Corre el año 1986. Aquí vive la familia Gámez, un matrimonio y sus 4 hijos. Una familia obrera, normal y corriente, cuya vida se convirtió en una pesadilla de la noche a la mañana, convirtiéndose en el epicentro de uno de los casos poltergeist más violentos y mejor documentados de Andalucía. No hubo apariciones espectrales ni voces del más allá. El fenómeno que asedió esta casa fue de una naturaleza mucho más primitiva y violenta, una fuerza invisible, furiosa y destructiva. Todo comenzó con una lluvia de piedras, pero, y aquí reside lo extraordinario, no desde fuera. Las piedras de distintos tamaños se materializaban en el aire, dentro de la casa, y se estrellaban contra las paredes, los muebles y sus aterrorizados habitantes, causándoles contusiones. A esta lluvia de piedras le siguió una de arena, y luego el lanzamiento de todo tipo de objetos: ceniceros, cuchillos, tijeras, botellas. Cualquier cosa que no estuviera clavada al suelo era susceptible de convertirse en un proyectil. La familia, superada por el terror, acudió a la policía, y los agentes que fueron enviados a la Calleja del Infierno, hombres pragmáticos y escépticos por naturaleza, se convirtieron en testigos directos de lo inexplicable. Los informes policiales de la época, que se publicaron en la prensa local como el Diario Jaén, documentan la perplejidad y el asombro de los agentes. Relataron por escrito haber visto con sus propios ojos cómo objetos salían disparados de las estanterías, sin que nadie los tocara, cómo los cristales de las ventanas explotaban hacia adentro, cómo el mobiliario, incluido un pesado armario, se movía violentamente por la habitación. El caso saltó rápidamente a la prensa, y la casa se llenó de curiosos, parapsicólogos y periodistas, como el investigador José Luis Hermida. Lejos de amedrentarse por la presencia de extraños, el fenómeno se recrudeció, como si se alimentara de la atención. Empezaron a aparecer misteriosas inscripciones en las paredes, hechas con lo que parecía ser carboncillo. Frases bíblicas como "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", o otras más siniestras como "vais a morir todos".
aparecían y desaparecían de una forma totalmente inexplicable. Se declaraban incendios espontáneos en colchones y cortinas, fuegos que se extinguían tan misteriosamente como comenzaban, dejando un olor a azufre en el aire. La familia vivía en un estado de pánico constante, durmiendo todos juntos en una misma habitación, por miedo a lo que pudiera pasar. Se buscaron explicaciones racionales. ¿Gamberrismo? Este fue descartado por la vigilancia policial constante. ¿Fraude por parte de la familia? Nunca se encontró prueba alguna, y los testigos externos, incluidos los agentes, negaron esa posibilidad. La teoría que cobró más fuerza fue la de poltergeist clásico, una energía psíquica inconsciente y descontrolada, la llamada psicoquinesia, generada por uno de los adolescentes de la casa, que actuaría como epicentro o agente. Pero ninguna teoría explicaba la aparente inteligencia y malevolencia de los fenómenos. Tras meses de asedio incesante, agotados física, económica y psicológicamente, la familia Gámez tomó la única decisión posible: abandonar su hogar para siempre. Huyeron, dejando atrás la casa y la furia invisible que se había apoderado de ella. Tan pronto como se marcharon, los fenómenos cesaron por completo. La calleja del infierno ya no existe, fue demolida, pero el expediente policial del poltergeist de Jaén sigue siendo el documento que atestigua una guerra inexplicable librada en una humilde casa andaluza. ¡Quietos todos! No se muevan de esa esquina. ¿De dónde ha salido ese vaso? Estaba en la repisa. Se lo he dicho, agente, se lo he dicho. Salen de la nada. Nos está volviendo locos. Mire, mire la pared. Dios santo. Se está escribiendo solo. Hay letras apareciendo en la pared. Estoy viendo cómo aparecen. Central, aquí Z3. Solicitamos refuerzos en la calleja del infierno número 8. Repito, solicitamos refuerzos. Los fenómenos continúan y no podemos dar una explicación racional. Pero a veces, queridos amigos, el fantasma más aterrador no es el que golpea las paredes o surca los cielos. A veces, el eco más profundo y perturbador del Averno reside en el corazón obsesionado de un hombre. Nuestra última historia de hoy es una historia real, documentada en los archivos judiciales y periodísticos de Florida, pero es tan grotesca y extrema que parece arrancada de una novela de terror gótico. Es la historia de Carl Tanzler y su amor más allá de los límites de la muerte y de la cordura. Tanzler, un radiólogo alemán que emigró a Florida en los años 20, era un hombre de unos 50 años, excéntrico y solitario. Se hacía llamar Conde von Kossel y aseguraba a quien quisiera escucharle que los espíritus de sus ancestros le habían mostrado en visiones el rostro de su amor verdadero, una exótica mujer de pelo oscuro. En 1930, mientras trabajaba en el Hospital de la Marina de Key West, creyó encontrarla. Se llamaba María Elena Milagro de Hoyos, una joven y bella cubanoamericana de apenas 21 años que había acudido al hospital enferma de tuberculosis, una dolencia por entonces incurable. Tanzler se obsesionó de una manera febril. Convencido de que era su destino salvarla y con el beneplácito de la desesperada familia de Elena, la sacó del hospital y la instaló en casa de sus padres, donde él la cuidaría. La sometió a tratamientos experimentales de su propia invención, con rayos X y elixires, y la cubrió de regalos, ropa y joyas, profesándole un amor que la joven, debilitada por la enfermedad, nunca correspondió. Pero la ciencia no pudo hacer nada. Elena murió en octubre de 1931. El dolor de Tanzler pareció inmenso y genuino.
Con el permiso de la familia, pagó de su bolsillo un costísimo mausoleo de piedra para ella. Pero su obsesión no había hecho más que empezar. Durante 2 años, Tanzler fue el único que tuvo la llave del mausoleo. Cada noche, sin falta, visitaba la tumba de su amada. Y una noche de abril de 1933, guiado por una voz que según él era el espíritu de Elena rogándole que la sacara de allí, hizo lo impensable. Abrió el sarcófago, sacó el cuerpo en avanzado estado de descomposición, lo subió a un carrito de juguete y se lo llevó a su casa. Allí, en la intimidad de su pequeño laboratorio, comenzó su macabra obra de amor y locura. Durante 7 largos años, Karl Tanzler vivió con el cadáver de Elena. A medida que el cuerpo se desintegraba, él lo reconstruía con una devoción grotesca. Unió sus huesos con cuerdas de piano y perchas. Le colocó ojos de cristal en las cuencas vacías. Rellenó su torso y abdomen con trapos para que mantuviera la forma humana. Su piel en descomposición fue reemplazada por capas de tela de seda empapada en cera y yeso de París. Le hizo una peluca con su propio cabello que la madre de Elena le había dado. La vestía con elegantes vestidos, guantes y joyas. La acostaba en su propia cama y para combatir el inevitable olor a podrido, usaba ingentes cantidades de perfume, desinfectantes y agentes conservantes. Incluso, y esto es lo más perturbador, le insertó un tubo de papel en la zona vaginal para poder mantener relaciones sexuales con el cadáver. El macabro secreto fue descubierto en 1940. La hermana de Elena, Florinda, alertada por los rumores sobre Tanzler y sus extrañas compras de ropa de mujer y perfumes, decidió confrontarlo. Al entrar en su casa descubrió el horror. Una efigie de tamaño natural, una muñeca grotesca que reconoció como el cuerpo reconstruido de su hermana. El escándalo fue mayúsculo. Tanzler fue arrestado y juzgado, pero increíblemente el crimen de profanación de tumbas ya había prescrito. Fue puesto en libertad. Lo más bizarro fue la reacción pública. El cuerpo de Elena fue exhibido en una funeraria local y más de 6.000 personas hicieron cola para ver con fascinación morbosa a la novia cadáver. Muchas mujeres vieron a Tanzler no como a un necrófilo, sino como a un excéntrico y trágico romántico. Tanzler murió años después, aferrado a una máscara mortuoria que había hecho del rostro de su amada. Su historia no es un eco del Averno, es un descenso en toda regla a las profundidades más insondables de la obsesión humana. ¿Ves, mi amor? ¿Ves qué hermosa estás esta noche, Elena? Te he traído un vestido nuevo de seda, como a ti te gusta. No digas nada. Sé que el mundo de afuera no nos entiende. Creen que te fuiste, pero yo nunca te dejé ir. Yo te salvé. Reconstruí tus huesos. Te di nuevos ojos para que pudieras mirarme solo a mí. Pronto, mi ciencia estará completa. Usaré los rayos cósmicos para devolver la vida a este cuerpo perfecto que he creado para ti, y volaremos juntos en mi aeronave, lejos de este mundo ignorante. Solo un poco más de paciencia, mi eterna novia. Solo un poco más. Y así, tras este viaje por lugares encantados, cielos imposibles y los abismos de la obsesión, llegamos al final. Y como siempre, llegamos a un espejo. La historia de Karl Tanzler, en su extremo delirio, es la de un hombre que se negó a soltar el pasado. Y aunque su historia es un horror que nos estremece, nos obliga a hacernos una pregunta, una mucho más sutil y universal.
¿Acaso no mantenemos todos nosotros, en el tribunal silencioso de nuestra mente, un juicio perpetuo contra los fantasmas de quienes fuimos? Pensadlo. Cerrad los ojos por un instante y viajad hacia atrás. Ved a ese niño o esa niña que fuisteis, con sus rodillas raspadas y sus miedos nocturnos. Mirad a ese adolescente torpe e inseguro, convencido de que nadie en el mundo podía entenderle. Ved a ese joven adulto, idealista y apasionado, que tomó decisiones con el corazón en la mano y la experiencia en el bolsillo vacío. Esos son nuestros yo del pasado. Viven dentro de nosotros como espectros, y a menudo, en lugar de ser sus amigos, somos sus jueces más crueles. Esa es la parte dura, reconocer que en nuestra mente hemos erigido un tribunal, y en el banquillo sentamos a esas versiones nuestras una y otra vez. El juez, que es nuestro yo de hoy, golpea con el mazo del arrepentimiento. ¿Por qué dijiste aquello en esa cena? ¿Por qué no te atreviste a dar ese beso, a aceptar ese trabajo, a marcharte de aquel lugar? ¿En qué estabas pensando cuando confiaste en esa persona? Les echamos en cara sus miedos, su ingenuidad, su ignorancia, y con cada acusación, con cada lamento por lo que pudo haber sido, nos encadenamos a una mochila de piedras que nos hunde la espalda y nos roba la alegría del presente. Pero hoy quiero proponeros algo diferente, un acto de valentía y de profunda compasión. Os propongo que disolváis ese tribunal, que guardéis el mazo y que en su lugar iniciéis un diálogo silencioso, un diálogo de paz. Acercaos a ese niño que fuisteis, tomadle de la mano y decidle: hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Tu miedo era real y válido. Gracias por tu valentía. Gracias por traerme hasta aquí. Mirad a los ojos de ese adolescente lleno de dudas y susurradle: entiendo tu rabia, tu confusión, tu necesidad de encajar. No te juzgo. Estás perdonado. Porque perdonar a nuestro yo del pasado no es un acto de complacencia. No es justificar el error, es un acto de liberación. Es el acto de amor más grande que podéis hacer por vosotros mismos. Es comprender con la sabiduría que solo dan los años que aquella persona que tomó aquellas decisiones no tenía las herramientas, ni la perspectiva, ni las cicatrices que tenéis hoy. Es aceptar que cada tropiezo, cada caída y cada herida es una lección invaluable que os ha esculpido, que os ha hecho más fuertes, más sabios, más empáticos y más humanos. Dejad de luchar contra vuestros fantasmas. Invitadlos a sentarse a vuestra mesa. Ofrecedles una tregua. Escuchad lo que tienen que deciros, que suele ser una historia de miedo o de dolor, y luego abrazadlos. Integradlos, porque no son vuestros enemigos. Son los cimientos sobre los que se construye la persona increíble que sois hoy. Este diálogo silencioso es el camino hacia la paz interior. Y esa es la esperanza de saber que podéis soltar el peso del hubiera y del debería. La esperanza de que, al hacer las paces con todas vuestras versiones pasadas, podéis vivir el presente con una plenitud total, sin el lastre del ayer, y así mirar al futuro no como una continuación de vuestros errores, sino como un lienzo en blanco, listo para pintar una nueva historia con la sabiduría de un pasado integrado y el corazón de un presente en paz. Recordad, queridos amigos, visitarnos en nuestras redes sociales, en X, Instagram, YouTube, y por supuesto ya sabéis que podéis escucharnos tanto aquí en iVoox como en Spotify, Podimo,
Apple Podcasts y YouTube Music. No olvidéis dejar vuestros comentarios. Comentadme qué os ha parecido cada una de las historias que hemos relatado hoy. ¿Qué opináis de vuestro yo del pasado? Y por supuesto, cualquier tema que queráis que tratemos o cualquier sugerencia que queráis hacernos. Aquí estamos encantados de oíros. Y por supuesto, queridos acólitos del Averno, desearos que tengáis una excelente semana. Y como siempre os digo, permaneced en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles, aquí, en vuestro Averno favorito. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma.